La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. Muy buenas noches. Saludamos con muchísimo gusto a todas las maestras y a todos los maestros que, fieles a la cita, nos encontramos ya en el mes de julio, en el mes que hace la conclusión de este ciclo escolar y en donde estamos llegando también a la edición número 117 de un programa más del CSI, El Pulso de la Educación. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde la Alcaldía Coyoacán, desde la Casa del Centro de Investigación Educativa, desde las oficinas de la doctora Patti Frola, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenida a la edición número 117, doctora Patti. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, maestras y maestros? Muchas gracias, médico Gonzalo Ferreira, que estamos como siempre todos los lunes, así sean lluviosos, soleados. Siempre estamos aquí para las maestras y los maestros que desde hace ya 2 años, un poquito más, nos siguen con esa confianza que han depositado en nosotros. Y bueno, pues aquí estamos, como cada lunes, en el pulso de la educación. Bienvenidas y bienvenidos. Programa muy bueno el día de hoy, ¿no? Pues para empezar el mes, doctora, y muy propicio con la época que estamos viviendo, la culminación del ciclo escolar, pues un tema que seguramente será interesante y muy motivante para todos los maestros y las maestras, el informe final del alumno. Pero antes de entrar en materia, doctora Patti, me gustaría mucho que nos pudiera platicar un evento en que la vimos muy activa. No solamente la vimos participando en la marcha del orgullo, sino también previo a eso, la vimos muy activa platicando, conversando, charlando con maestros del estado de Tamaulipas, del estado de Tlaxcala, del estado de Querétaro, de la ciudad de Toluca, del estado de México, del estado de Chiapas y desde también la bella airosa desde Pachuca, un colectivo de selectos maestros que acudieron a un desayuno pedagógico que usted tituló de la gestión escolar al plano didáctico de la nueva escuela mexicana. Finalmente, doctora Patti, déjeme contextualizar con todos los maestros que conocieron de este evento, porque lo estuvimos promoviendo en las ediciones anteriores del Pulso, pero finalmente logró el objetivo de tener un encuentro personal con los maestros y las maestras de nuestro país, en donde, post pandemia, por primera vez realiza el Centro de Investigación y la doctora Patti esta actividad muy enriquecedora, muy bonita. Fue un evento muy cálido, doctora Patti. Me gustaría mucho que nos pudiera platicar la vivencia que usted tuvo con los maestros y las maestras que estuvieron con usted y con el segundo ponente, con el doctor Sergio Martínez Dustan, quienes fueron los anfitriones de este colectivo de docentes. Pues efectivamente fue un escenario muy bonito, fue una sesión de trabajo, pero también mezclados ahí cuestiones muy cálidas, muy afectivas, muy de cercanía. Vimos a maestras y maestros que habíamos dejado de ver años atrás, desde antes de la pandemia, y que nos han seguido desde aquellos años. Y de verdad que es un gusto saber que nuestro trabajo empieza a trascender, que nuestro trabajo empieza a ser reconocido y valorado. Bueno, pues cómo no, si ya por lo menos el CIESI tiene 15 años de existencia y la atinada selección de los expertos que estuvieron ahí, que se dieron cita junto con nosotros, un evento concertado, planeado con mucha antelación, donde en este caso también el doctor Sergio Martínez Dustand, pues aportó parte de la programación y la idea de hacer este evento en colaboración con nosotros del CIESI, y creo que el resultado fue muy bueno. Ya fue providencial que coincidió con la Marcha del Orgullo, y bueno, pues si somos promotores de la inclusión, de la aceptación de lo diverso, pues cómo no estar un ratito en la marcha, ¿no? Fue coincidencia, pero pues ya que estábamos ahí, ¿por qué no por lo menos tomarnos la foto y ver que hacer patente el apoyo en el sentido de esta aceptación de la diversidad que ha costado tanto trabajo, tantas vidas y tanto esfuerzo? Sí que sí, fue un evento donde hubo de todo, de todo. Seguramente habrá un segundo para que las maestras y los maestros pues tomen nota y en un segundo momento nos acompañen, porque de verdad que se puso bonito. Por ahí están publicadas las fotos en nuestras redes sociales, Gonzalo, así que
pues ya verán los maestros por las sonrisas y por las imágenes, que de verdad fue un evento muy bonito. No solamente compartimos el pan, la sal, y yo les decía un montón de carbohidratos, sino y también ideas, también proyectos de los maestros, dudas que llevaron hasta la mesa del evento y que fueron resueltas de alguna manera, se les dieron orientaciones. Estuvo la doctora Laura Fuentes, la doctora Nereida Villegas también acompañándonos en esta cuadrilla de expertos, dialogando mano con mano con las maestras y los maestros, directivos, figuras que tienen alta responsabilidad sobre todo en sus instituciones. Y pues que lo que tomaron de allí pues seguramente va a ser muy útil para estos cierres que se antojan de verdad difíciles, estos cierres de ciclo escolar, que por lo novedoso, por las cosas nuevas que se han generado, pues no va a estar muy fácil. Se augura que también el inicio del ciclo escolar va a estar un poco complicado con tantas novedades, y esa es la intención de hacer estas reuniones. Vamos digiriendo, vamos facilitándoles, desmenuzándoles qué son estos cambios que se avecinan y cómo sería la manera de abordarlos de una manera no simple, pero sí llevadera, pues. De eso se trató el evento. Así que en el segundo seguramente los veremos por ahí a todos ustedes, maestras y maestros, de El Pulso de la Educación. Pues muchas felicidades, doctora Patti. Fue un evento en verdad muy rico. Muchas felicidades. Y bueno, fue la petición de los participantes que hubiera un segundo encuentro presencial al que nos dará mucho gusto asistir y acompañarle con sus ponentes invitados. Pues entremos en materia, doctora. Antes queriendo enviar un saludo a la maestra Yola Flores, que desde Atlautla, el pueblito del volcán, siempre se comunica con nosotros. La maestra María Costa desde Ocoyoacán, Estado de México. Desde Cuetzalán, la maestra Yaneli de Maestro Jesús Cao de Tixla Guerrero. Siempre un gusto saludarlo y verle en el pulso, pasando lista siempre. Román Zuga del Colegio de Bachilleres de Guerrero, desde Acapulco, desde el plantel número 2, un gran abrazo. Del Colegio de Bachilleres de Michoacán, ahora la maestra Elsa Murillo, también se ha conectado, nos está viendo. De Cotija, Michoacán, el bello Michoacán, la maestra Natalia Buenrostro, Iván Martínez, por supuesto, desde Martínez de la Torre, Veracruz, la maestra Nancy Cruz, desde Tlaxiaco, Oaxaca. Qué gusto saludarle, maestra Nancy, un gran abrazo hasta el bello Tlaxiaco, Oaxaca. Nancy, Pues entramos en materia, doctora Patti. El informe final del alumno. ¿Evaluar y acreditar son lo mismo? No, no son lo mismo, dice la doctora Patti. Comenzamos, doctora. Comenzamos, querido Gonzalo. Pues bueno, está aquí también todo el staff de CIESI, como siempre participando para que sus comentarios en el Facebook nos lleguen y tengan respuesta. Sus inquietudes y sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, plásmenlas por favor en el chat del Facebook, perdonen, del Facebook, para que les estemos dando retroalimentación. Bueno, maestras, maestros, pues sí, efectivamente ya estamos en esta recta final, estamos por hacer entregas de documentación, de cierre, al final hacer un balance de todo lo que hubo en el ciclo escolar, hacer un balance siempre pensando en ser lo más objetivos posibles, en reportar pues las situaciones que se enfrentaron, a las que estuvieron dando salida de alguna manera, y que eso hace que la balanza pues se mueva, ¿verdad? Que este último análisis de lo que sucedió en un ciclo escolar se vaya perfilando como aprendizajes. Yo creo que aquí nadie nos podemos jactar de ser expertos, sino que todos vamos en una línea de aprendizaje. Es muy probable que lo que se haya reportado, lo que consideremos significativo de este ciclo escolar, vaya marcando las pautas del próximo ciclo. Es decir, nada de lo que vivimos, esos estira y afloje, esas confusiones, esas incertidumbres que vivimos en este ciclo escolar, son válidos, son parte de un aprendizaje, son parte de cuando las inercias se ponen en juego, cuando hay cambios, las resistencias a cambiar, la incertidumbre que genera eso, pues es normal que las vayamos soslayando de ciertas maneras. Lo que no se vale es quedarse estático, ¿sí? O sea, se vale reaccionar de las formas que gusten y manden,
a veces hasta con molestia, es comprensible, porque a lo mejor la información no ha sido clara, porque a lo mejor los esfuerzos no han sido contundentes, no han sido fehacientes. Claro que en ocasiones van a generar un descontento por parte de nuestros colectivos. A lo mejor la información baja de una manera lenta, a lo mejor llega de una manera distorsionada. Tantas cosas que suceden en los colectivos, ¿no? Lo que callamos los colectivos, dicen por ahí. Pero al final del día, el balance, maestras, maestros, tiene que ser en aprendizaje. Estamos frente a lo más delicado de un cierre, la evaluación. Yo insisto, este país tiene un tendón de Aquiles y ese tendón de Aquiles se llama evaluación. En el ámbito que lo pongan, siempre ha sido, es y será la parte más débil, la parte más frágil de todos los sistemas, ¿sí? Entonces, pues aquí no va a ser la excepción. Y la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿qué es lo que va en la boleta? ¿De dónde sale la información? ¿Cuál es la información relevante? ¿Qué poner? ¿Qué no poner? Recuerden ustedes que en el caso de primaria, secundaria, después me voy a referir a media superior, pero ahorita es porque el nuevo acuerdo de evaluación es muy claro cuando dice que nivel preescolar no lleva reportes numéricos ni exámenes para fines de acreditación, pero primaria y secundaria pues tendrían que haber considerado que al momento que llevan un reporte cuantitativo, es decir, una cifra que específicamente el acuerdo nos dice un numeral y un decimal, evidentemente eso responde a que tuvimos que haber realizado, y lo dijimos en muchos pulsos y en muchos cursos, no sé si recuerden, pero los que estuvieron siguiéndonos, reportábamos que el acuerdo de entrada, en ningún párrafo dice que los exámenes están vedados o no son permitidos, nada de eso dice. De manera que hoy, cuando nos enfrentamos ahora sí al cierre y a poner en esa boleta de calificaciones una cifra que represente los 3 cortes evaluativos que se hicieron en el año y una calificación final, porque dice a la letra 3 evaluaciones parciales y una final, pues ahorita estaríamos en la final, pero esa final debe representar lo que al final del recorrido curricular que hicimos, lo que al final de nuestra intervención pedagógica, el niño conserva, la niña rescata. Y eso se da en términos de aprendizajes, eso se da en términos de los contenidos que finalmente se apropiaron. Y, por otro lado, de qué tanto avanzaron en esta línea marcada que son los rasgos del perfil de egreso. Sí, efectivamente. Más que los PDA, el reporte final, maestras, maestros, va sobre los contenidos que son elementos más grandes, más abarcativos que los PDA. Los contenidos, por ejemplo, son grandes bloques que van por ciclo y por fase. Y una característica que tienen es no llevan verbo, de tal manera que no se sabe el nivel taxonómico al que los tienes que trabajar. El verbo te lo da el PDA, Proceso de Desarrollo de Aprendizaje. Esa entidad, el PDA, sí te da y te marca un nivel taxonómico que se debió haber respetado en los proyectos y en los trabajos cotidianos de todo el ciclo escolar. Lo estuvimos diciendo muchas veces, ¿verdad? Hay que respetar los niveles taxonómicos de los verbos que están en los PDA. ¿Para qué? Para que esté en la misma línea y los aprendizajes puedan ser consecuencia lógica de lo que le invertiste en tus planeaciones cotidianas, en tus actividades de aprendizaje del día a día. Eso se tendría que reflejar. Bueno, voy a permitirme compartir una presentación solamente para darle marco legal a lo que estamos compartiendo. Ustedes dirán, ¿dónde dice que el perfil de egreso sería el referente de la evaluación? Sí dice, y si no los consideramos, pues ahí estamos dando un mensaje. Seguimos dándole toda la prioridad
al paradigma de enseñanza-aprendizaje temático-disciplinar, ¿sí? Como que volvimos a hacer informes, volvimos a hacer a lo mejor los instrumentos de evaluación solamente referidos o con el único referente de PDA o temas y contenidos. Vamos a verlo. Bueno, voy a ver si... Bueno, ahorita en lo que me conecto, ¿cómo vamos? ¿Quiénes están ya presentes por aquí? Estoy viendo ya varios maestros y maestras que están conectándose ya de una vez. A ver, voy a compartir. Ok. No sé si ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ya está la pantalla, doctora. Ok, voy a maximizarla. Bueno, pues aquí, ¿qué nos dice el nuevo acuerdo? ¿Qué nos dice esta normatividad que surgió? Recuérdenlo bien, 10 de septiembre de 2023. Y aquí en el pulso lo dimos a conocer justo a tiempo. ¿Qué nos menciona acerca de la evaluación y del referente? Es decir, ¿qué vamos a tomar en cuenta para dos cosas? Uno, para fines de acreditación y dos, para fines de un informe, ¿verdad? Descriptivo, donde se deben destacar las áreas de oportunidad y las potencialidades de los alumnos y de las alumnas. Un informe no tendría que ser pormenorizado porque se estuvo trabajando una evaluación formativa, yo quiero pensar, que hubo reportes parciales, que hubo notas, que hubo estas tareas formativas a lo largo del ciclo escolar, de tal manera que no tendríamos que tener todo ahora sí que 100 años de soledad de García Márquez de cada niño, ¿verdad? Digo, quiero pensar que nos ahorramos ese trabajar, pero sí rescatar qué debe tener entonces el informe final, este reporte que va a la boleta. De por sí, no habría que preocuparse tanto por la boleta, porque el espacio es muy pequeño realmente, pero lo que requiere más información es la famosa ficha, ¿no? La ficha descriptiva, que también fue una petición, fue una indicación desde la autoridad educativa. Bueno, cito aquí el nuevo acuerdo porque hay una parte donde nos habla de la acreditación y quiero distinguirla de lo que va en la boleta y de otro término que es la calificación, ¿sí? ¿Qué es la calificación? Todos tienen derecho a una calificación, aunque no siempre es con fines de acreditación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, preescolar no necesita calificaciones para la acreditación, es decir, lo que la maestra anote como evaluaciones, como el aprendizaje, cómo se fue dando en su grupo, no es para fines de acredita o no acredita, porque dice la ley que acredita con el simple hecho de haber cursado el preescolar. Es más, dice también que ni siquiera las inasistencias serían motivo de no acreditar. Es decir, la asistencia o la inasistencia no se va a considerar como elemento para decidir una acreditación o una no acreditación. Ni siquiera participa como elemento. Y esto qué bueno que ya se empezó a dar así, lo platicamos aquí en el pulso cuando salió, porque no tendría que ser un elemento de aprendizaje, ¿sí? Podría ser un recurrente, un precurrente de aprendizaje, pero no un determinante del nivel de aprendizaje de los chicos, ¿ok? Bueno, acreditación nos la define el acuerdo como una acción mediante la cual el personal docente determina que el alumna o el alumno ha aprobado un grado o nivel educativo conforme a los criterios previstos en las presentes normas. Tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones de acuerdo con el juicio
que haga el personal docente del conjunto de evidencias obtenidas, aquí es muy claro, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de decidir sobre la promoción de las alumnas y los alumnos. Aquí remitimos a las evidencias obtenidas, por eso yo les decía, el informe o la ficha final, la ficha descriptiva por cada niño o niña, pues tiene que estar como prellenada o con información que ya existe. No es, empieza a hacerla desde cero. Vaya, quiero pensar que ustedes tienen archivos donde nada más es un copia y pega, ¿no? De información previa. Pero aquí lo interesante es que la acreditación está basada en evidencias, ¿sí? Y esas evidencias lo único que generaron fue información para plasmar en esa ficha, para plasmar en algunas líneas que están también en la boleta, dependiendo del campo formativo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se define el término calificación? Cali viene de quali, ¿no? Qualitas, ¿sí? Vocablo griego. Qualitas quiere decir calidad. Y entonces nos dice que cualificación o calificación es el resultado de la evaluación del aprendizaje para la acreditación que se registra en la boleta, ¿sí? Expresado en observaciones y sugerencias en preescolar y reflejado en una escala numérica con observaciones y sugerencias en primaria y simplemente con una escala numérica en secundaria. Bueno, yo no quiero que caigamos en shock aquí, los maestros de secundaria que nos siguen siempre en el pulso, pero si observan la ley, dice muy claramente que en secundaria solamente se requiere lo obtenido en la escala numérica de estas evidencias de aprendizaje. Y si me permiten también, desde el punto de vista metodológico, si habla de escala numérica, seguramente tuvimos que haber hablado de exámenes cuantitativos, si no, ¿de dónde saldrían los números de esa escala numérica? ¿Sí? Bueno, pues los dejo pensando y reflexionando esto. Estos son literal, o sea, son textos del mismo acuerdo de evaluación, el más reciente. Y bueno, pues vamos a hacer aquí un pequeño espacio. No sé si hay alguna indicación de nuestros patrocinadores desde del área de producción. Por supuesto que sí, doctora Patti. En primer lugar, reconocer a los maestros que nos están acompañando. Y mire, revisando la estadística, tenemos maestros que están reportando de Tamaulipas, de Hidalgo, de Durango, del Estado de México, de Guanajuato, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, de Jalisco, de Veracruz, de Guerrero, de Nayarit, de Zacatecas y por supuesto desde el bello Michoacán. Así es que tenemos audiencia muy representativa de todo el país. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, doctora Patti, ya que nos permitió hacer el espacio, sí queremos, con el maestro Carlos y el equipo de CSI, hacer la socialización de nuestra oferta para el siguiente semestre. Comentábamos el mes pasado que estábamos terminando ahora en el mes de julio las actividades correspondientes al primer semestre del Centro Nacional de Alta Dirección en Educación del CENADE. Y en este momento estamos reestructurando nuestras membresías y hay el espacio para que todos los directores, directoras, supervisores, jefes, subdirectores puedan participar en este esquema de acompañamiento. No es un esquema nada más de información técnica o académica o pedagógica. Hay una serie de elementos más que fortalecen el perfil del director en este momento de educación, de centros educativos en educación básica y en educación media superior. Y entonces estaremos iniciando a partir del próximo mes de agosto las actividades del nuevo semestre, en donde está abierto el proceso de reinscripción para nuestros amigos directoras y directores que estuvieron este semestre que está por concluir, pero también estamos abriendo nuevos espacios para las actividades que tendrán a partir del siguiente semestre. Invitación personalizada muy especial, con mucho afecto, para todas las directoras y los directores de nuestro país. Continuamos con nuestro programa, doctora Patti, los esperamos. Sí, el CENADE de verdad que ha funcionado muy bien. Es una realidad que nuestros directivos, las figuras directivas, desde un ATP, desde un subdirector, desde un director, supervisor, jefe de sector y toda la plana mayor que los acompaña, lo mismo en media superior,
hemos estado de verdad muy conscientes. Este proyecto del SENADE da respuesta a algo que es una realidad en nuestro país. No hay escuelas formadoras de directivos, no hay escuelas formadoras de las tareas tan relevantes de un directivo, de un asesor técnico pedagógico, de un subdirector, de un jefe de sector. Y esta, digamos, pequeña laguna formativa que detectamos hace muchos años, pues hasta hoy la cristalizamos creando de una vez por todas, ya ahora en marzo pasado, el Centro Nacional de Alta Dirección en Educación como una opción formativa para estas figuras de alta investidura, pero más que alta investidura, altísima responsabilidad, inversamente proporcional al grado de indefensión en que a veces nos mandan al cargo. A mí en algún momento de esta vida profesional me tocó ser directora de un centro de atención múltiple de un CAM y de otras instancias, pero qué soledad se siente, ¿no? Yo les menciono siempre esta soledad del mando, en donde todo mundo opina, todo mundo aporta ideas y demás, pero a la hora de la rendición de cuentas, como diciendo, a la hora de los cocolazos, pues el directivo, la directiva está solita, en un estado de mucha indefensión. Entonces el SENADE pues va blindando la figura, el SENADE va arropando a la figura y pues hasta el día de hoy hemos tenido muy buena respuesta, hasta cuestiones de desarrollo humano, cuestiones de cómo manejar luego a estos padres de familia difíciles, dónde te puedes pasar un fin de semana relajante porque ya de otra manera te va a dar un coma, ¿no? Con tanto trabajo. Y bueno, es una participación 360 grados para estas figuras directivas. Estamos en las inscripciones para el segundo semestre, para afiliarse, y bueno, ahí hay varias opciones muy, muy atractivas. Bueno, seguimos. Ya me extendí con el mensaje de los patrocinadores, pero qué bueno, para que los maestros tengan claridad. Ok, seguimos entonces. También estoy tomando nota. La maestra Aida me pregunta, ¿cuál es el acuerdo? Les doy la referencia, no la pierdan de vista, googleenla, por favor, es un material de cabecera, les digo yo, tienen que tenerlo ahí en su escritorio de fijo, porque es el nuevo acuerdo de evaluación con criterios diferentes a los que estábamos acostumbrados. Entonces, les doy la cita, se publicó el 10 de septiembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Es el acuerdo de evaluación, donde se establecen las normas de evaluación, acreditación, certificación, regularización del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ese es el nombre del documento. Y pues lo tienen que tener, ahora sí que yo les recomiendo, ténganlo, ni modo, ténganlo impreso, engargolado y en su escritorio. Ok, pues continuamos, maestros, maestros. También nos están preguntando, sí, ahí están. Ok, bueno, ahorita vemos las preguntas, pero vamos a continuar. Ok, si estamos hablando de que para fines de acreditación, ¿quién acredita para ser promovido o promovida y quién no logra acreditar? Pues depende de las evidencias que tenemos. Yo quiero pensar que cuando leemos cabalmente este acuerdo, llegamos a la conclusión que las evidencias pudieron haber sido evidencias cualitativas de aprendizaje, evidencias cuantitativas de aprendizaje. Y bueno, ¿cuáles son estas? Una evidencia cualitativa pudo haber sido a lo mejor, pues no sé, a lo mejor hicieron un proyecto, a lo mejor de un huerto en casa o un huerto en la escuela, un huerto vertical, perdón, que ahora les llaman. Y si ese fue el proyecto, tuvieron que haber desarrollado ustedes, docentes, una herramienta cualitativa para evaluar, o varias parciales, para evaluar tanto el proceso como el producto integrador de ese proyecto. Se evalúa el proceso, qué fueron haciendo en el Inter, pero con qué producto integrador dan a conocer al grupo, dan a conocer a la comunidad escolar, ¿sí? Ese proyecto, los resultados de ese proyecto. Se hace generalmente a través de un producto integrador. A lo mejor
el proyecto sí fue sobre huertos verticales o reciclaje o elaboración de composta, no lo sé, depende de las problemáticas que resultaron en sus diferentes escuelas, pero hay un producto integrador que es el que se difunde, es el que se socializa. Y para ello tuve que haber diseñado una rúbrica, una escala estimativa, una lista de verificación, que son las herramientas formales, pero en el proceso, a lo mejor en el Inter, que ahora estamos investigando, indagando, poniendo en la mesa de discusiones qué paso sigue, cómo vamos en ese proyecto, se pudieron haber utilizado herramientas cualitativas no formales. Lo hemos dicho varias veces en nuestros cursos de CSI, no formales como una guía de observación, un diario anecdótico, un registro de las actividades o una bitácora, muy cualitativo, muy narrativo el asunto. Esto es en el durante, ¿verdad? Para que ya una estrategia más formal sea a la hora de llegamos a concluir al nivel que llegamos con el proyecto, pero es el momento de compartir, socializar, comunicar a través de un producto integrador lo que pasó con ese proyecto, los resultados buenos, malos, regulares, no se alcanzaron, están en proceso, lo que haya sido, pero se informa, se socializa lo que se llegó como resultado, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos en materia de evaluación, como dice el acuerdo, herramientas cualitativas varias. ¿Por qué? Porque maestros, aquí hay una verdad, los proyectos solo se pueden evaluar con herramientas cualitativas. De preferencia, lo que se hace en el día a día con las no formales, registros, anécdotas, bitácoras narrativas, pero a la hora de se abre el telón, pasa el equipo 1 a presentar su proyecto y su producto integrador, ya sea su video, su exposición oral, su debate, su panel de expertos, su simposio, lo que hayan decidido como producto integrador, ese es el momento de la herramienta formal. Una rúbrica, una escala estimativa, digo, algo más o algo menos subjetivo, ¿no? Con un poco más de control de la subjetividad. Eso es una parte, la parte quali. Pero el acuerdo habla de numerales y decimales. Y maestras, maestros, aunque se piense lo contrario, y aunque los usos y costumbres digan lo contrario, el numeral y el decimal deseablemente sale de un instrumento cuantitativo conocido vulgarmente como prueba objetiva, examen cerrado de opción múltiple. No hay más. Tiene un propósito muy claro, muy acotado. No se puede utilizar eso para otras cosas que no sean medir conocimiento curricular retenido a posteriori. Espero ser clara. Un examen de opción múltiple, respuesta cerrada, ortodoxo y a la antigua usanza, solo sirve para eso. Medir y arrojar cifras decimales, ¿sí? Del conocimiento curricular, o sea, de los PDA y de los contenidos, retenidos a posteriori de tu intervención pedagógica. Es de ahí donde sale el numeral y el decimal que pide el acuerdo de evaluación. Y diremos, pues no que todo mundo ahora está en contra de los exámenes, digo, los que no han leído el acuerdo, porque quienes ya leímos el acuerdo nos damos perfectamente cuenta que yo no voy a estar peleando con un instrumento que me van a requerir y que además no tengo por qué estarme peleando con él. Tan bondades tiene lo cuantitativo como bondades tiene lo cualitativo. Que yo debo decidir cuándo usar uno y cuándo es otro, eso es mi autonomía profesional. Nada más que si no estoy bien enterada, pues voy a equivocarme y voy a usarlo donde no. O peor, no utilizarlos. ¿Sí? No utilizarlos. Es un poquito esto como el fenómeno que se está dando con la inteligencia artificial, ¿se fijan? Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Pero generalmente los que están en contra son los que no las conocemos, porque en la medida que las conocemos encontramos las utilidades y las mieles que genera usarla, no con exceso,
sino para cosas muy acotadas y muy precisas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos planteamientos? Aida Castro, ya respondí tu pregunta. Vuelvo a citar, es el acuerdo 1009 del 23, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es el acuerdo de evaluación. Bueno, aquí está la norma, la tienen al frente, y dice, los referentes de la evaluación para la acreditación. O sea, ¿qué referente vas a tomar? Vamos a ver. Conforme al plan de estudios y los programas de estudio, son los fundamentos de la propuesta curricular, el perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y los contenidos determinados en los campos formativos de las fases y grados de dichos niveles educativos. Pues señores y señoras, creo que es muy claro el texto, es literal, los referentes para evaluar, es decir, lo que tus herramientas y tus instrumentos deben considerar y sobre de eso evaluar, explorar, indagar cómo se dieron los aprendizajes son, repito, el perfil de egreso, ¿sí? Y los contenidos que están en los campos formativos. No, no dice PDAs, no, no dice temas, no, no dice las tablas de multiplicar, la división, no dice verbo sujeto, no, no dice eso. Dice los contenidos de los campos formativos. ¿Qué podría yo recomendar? Bueno, que los contenidos, dado que son enormes, duran a veces un año escolar o están para toda una fase, son larguísimos, vaya, en el sentido de que son contenidos densos, son largos, pues. No son tan pequeños como los PDA. Y lo más interesante metodológicamente hablando, no tienen verbo. Por tanto, no se sabe a qué nivel quieres que domine eso. Es muy importante, quien maneja taxonomías, maestras, maestros, maneja oro molido. Si yo no tengo un verbo que me indique a qué nivel de profundidad, a qué nivel de esfuerzo cognitivo voy a trabajar esos contenidos, pues vaya, una fluctuación enorme, ¿no? Les pongo un ejemplo, dejo de compartir. Cuando en el contenido no me dan un verbo, el contenido en sí mismo puede estar a nivel parvulitos o lo puedo retomar a nivel doctorados, porque no hay un verbo que me marque a qué nivel. Y pongo el ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Identifica los ecosistemas de la República Mexicana, un verbo bajito, solo es identifica. Mira, hasta con el dedito tú señálame el ecosistema, la selva, el bosque, la tundra, hasta con un dedito indica. El verbo es identifica. Si tú buscas el verbo identifica en la taxonomía que quieras, en la de Benjamin Bloom, en la de Marzano, vaya, esta es otra herramienta de cabecera, ¿eh? Ya lo saben, los que ya la manejan saben que es de cabecera. Puede ser, lo buscas en la taxonomía y el verbo identifica es muy bajito, nivel 1. Diferente cuando el PDA dice, desarrolla estrategias para la conservación de los ecosistemas. Ah, caramba. El verbo desarrolla es un verbo nivel 6, ¿sí? O por lo menos es un nivel 3, ¿ok? Entonces no puedes relacionarlos o vincularlos con proyectos de baja taxonomía. Lo tienes que vincular conforme al verbo de alta taxonomía y tener congruencia, de manera que si al notar que los contenidos no tienen verbo porque son bloques enormes de información, sí debe haber algo que te indique cómo acotarlo. Y eso que te indica cómo acotarlo es el PDA, porque ahí sí hay verbo. Entonces, hablando de los ecosistemas, sí, hay un contenido que habla de eso, pero no tiene verbo. Entonces te digo, no te vas a ir hasta el doctorado o no te vas a quedar en parvulitos. Tienes que buscar un referente, ¿sí? Bueno, pues sí, el referente tendrá que ser siempre un verbo. ¿A qué nivel lo quieres?
Sí, espero si me van siguiendo. Si tienen dudas, saquen tarjetita amarilla, tarjetita roja y me dicen cuál es la duda. Pónganlo en el chat del Facebook, por favor. Ahí están también nuestros compañeros de CSI dándoles alternativas, ¿ok? Bueno, entendiendo esto de la taxonomía, que los contenidos no tienen taxonomía, los PDA sí tienen, pues es como vamos a estar entendiendo qué voy a evaluar. Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. ¿Qué me dice la norma? Bueno, pues aquí es claro. El referente para la evaluación es el contenido y los rasgos del perfil de egreso. ¿Sí? Ok. Bueno, nos detenemos aquí tantito porque ¿qué nos dice? Vamos a ver un poquito. ¿Qué nos dice el perfil de egreso? Tenemos 10 rasgos del perfil de egreso, pero vamos a hacer un pequeño corte. Y si me están entendiendo, háganmelo saber. Si algo se está atorando, también háganmelo saber. Pues, Gonzalo, adelante. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a dejar aquí. Ahorita vamos a pasar a ver entonces cómo plasmamos la información. Muchas gracias, doctora. Pues siguen sumándose, ahora ya son 17 estados los que están representados con los maestros aquí en la sala. Saludamos a los maestros que nos siguen ahora de Coahuila, que se sumaron de Querétaro y que se sumaron de Puebla. Y bueno, con todos ellos seguir compartiendo que este viernes 5 de julio estará llevando el Centro de Investigación Educativa una actividad de socialización de información muy interesante, doctora. Fíjese que estamos socializando que el siguiente mes, el mes de agosto, estaremos abriendo nuestra 7ª generación de licenciaturas de educación preescolar, primaria y pedagogía. Inicia el día 20 de agosto, pero este viernes 5 de julio queremos llevar a cabo una sesión informativa para que todos los interesados, los egresados de las escuelas normales, los maestros que están trabajando al interior de la República, en nuestros sindicatos, pues puedan escuchar cómo es la propuesta que les permitirá en 6 meses obtener un nuevo título profesional que les permita ampliar su perfil profesional. Así es que la información está dada para que el día viernes nos puedan acompañar para que reciban la información de primera mano del equipo responsable del CSI, de las licenciaturas, y estén listos, cubrir los requisitos para poder iniciar el próximo 20 de agosto, que inicia la siguiente generación. Entonces, es un título que lo vamos a poder obtener en 6 meses. Por supuesto, contiene todos los elementos que otorga reconocimiento. Es un título oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública y que tiene valor para los procesos USICAM, por supuesto que sí. Iniciaremos el día 20 de agosto, pero nuestra sesión informativa, doctora Patti, será este viernes 5 de julio para que puedan conocer de primera mano cuáles son las características metodológicas de trabajo, requisitos y dinámica de trabajo. Así es que la invitación abierta: inician licenciaturas, educación preescolar, primaria y licenciatura en pedagogía, 20 de agosto en el Centro de Investigación Educativa. Webinar informativo próximo viernes 5 de julio a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos los que estén interesados en ampliar su perfil profesional. Me parece muy bien. Es de verdad una muy buena opción. De verdad te orienta, te enfoca a procesos que cuando no tienes la licenciatura que USICAM maneja en su profesiograma, por ejemplo, pues sí, estamos en aprietos, ¿verdad? Porque no podemos participar. Ha sido una buena opción, estamos ya en la 7ª generación, así que yo creo que es una buena alternativa. Bueno, veo también algunas preguntas que están muy interesantes, muy interesantes en el chat. A ver si por aquí las ubicamos para darles respuesta. Ok. Mayra nos está preguntando que cómo podemos obtener la información de estas diapositivas. Con todo gusto, pues en nuestros grupos de CSI, incorpórate. En cualquiera de nuestros grupos tenemos varios. Ahorita mis compañeros van a subir algún enlace para que estés en los grupos, Mayra, y con todo gusto te hacemos llegarles las diapositivas a todos ustedes. No son privativos. Nosotros siempre compartimos la información. No solemos condicionarla de ninguna manera. Se hace para eso, para ustedes tener información fidedigna, normativa, apegada a los reglamentos y a
a la parte, digamos, pues muy de la norma, ¿no? Lo que nos está diciendo Diario Oficial de la Federación, oficialmente validadas, ¿ok? Bueno, saludos desde Morelos también nos dicen. Bueno, ok. Continuamos entonces. Ok. Creo que hay alguien, algún maestro que se está conectando desde Honduras. ¡Qué honor! Ok. Desde San Pedro Sula, doctora, efectivamente es la maestra Edin Lucero Casco. Un saludo para ella porque no es la primera vez que se conecta con nosotros. Así es que hasta San Pedro Sula en Honduras, un saludo para la maestra Edin Lucero Casco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, concluyo esta parte con lo que debe de ir en la boleta, conforme lo dice la norma. Bueno, ojo con esto, maestras, maestros. El número de días que la alumna o el alumno asistió a la escuela no se considera como un criterio para la acreditación. ¿Sí? Eso en ninguno de los niveles, preescolar, primaria y secundaria. En preescolar, los campos formativos y las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos en cada periodo de evaluación, 3 parciales y 1 final. En primaria, los campos formativos, para cada uno de los campos, 3 evaluaciones parciales, 1 por cada periodo de evaluación y 1 final. Y también se acompaña en primaria de observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos en cada periodo de evaluación, ¿sí? Más el otro referente que va sobre qué tanto han avanzado en los perfiles de egreso, ¿ok? Aquí está. Y en secundaria, la cosa opera distinto. Los campos formativos en secundaria sí se subdividen en disciplinas. Entonces va a haber evaluación no por campo formativo, sino por disciplina. ¿Qué consideran como disciplinas? A ver, aquí está. Español, lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua, inglés y artes. Eso es del campo formativo lenguajes. Saberes y pensamiento científico, dice el acuerdo, que incluye matemáticas y ciencias, con énfasis en biología en primero, con énfasis en física en segundo y con énfasis en química en tercero. El campo de ética, naturaleza y sociedades incluye formación cívica y ética, historia y geografía. El campo de lo humano y lo comunitario abarca educación física, tecnología y educación socioemocional, así como tutorías. Para cada una de las disciplinas, dice el acuerdo, 3 evaluaciones parciales, 1 por cada periodo de evaluación y 1 final. ¿Ok? Y aquí está la etapa de comunicación de resultados, por esa seguramente puede variar por cada una de los niveles educativos. Bueno, dejo de compartir aquí y me voy a un ejemplo, que es con lo que cerraríamos el pulso de esta noche. Permítame, voy a cerrar con un ejemplo, porque siempre me piden ejemplos, de cómo quedaría este informe o esta ficha con la información pertinente de cada alumno. Obvio que en la boleta es muy pequeño el espacio y te están pidiendo que hagas informe o un reporte con sugerencias y recomendaciones por campo formativo, ¿sí? En el caso de preescolar y primarias, ¿eh? Secundaria ya vimos que no. Pero bueno, la ficha sí es muy importante para los 3 niveles. Ahora bien, entonces déjenme aquí buscar mi ficha. Estuve revisando varias, ¿cómo se dice? Varias opciones de fichas, varias opciones de cómo se organizaría. Y bueno, resulta que hay una que me llamó particularmente la atención. Por supuesto, voy a dar los créditos porque es bastante importante, pues no quedarse con ningún crédito, ¿verdad? Con darse su crédito a los autores. Fíjense que encontramos
en la página de nuestros amigos de evaluaciondocente.mx, ¿sí? Unas fichas atendiendo lo que dice el acuerdo. Y por supuesto que doy el crédito sin mayor problema, ¿eh? Aquí están nuestros amigos de Evaluación Docente MX. A ver, voy a compartirles estas fichas. Aquí sí, no las tenemos nosotros, pero tenemos el sitio donde las pueden ver. Ellos las publicaron amablemente para cualquier persona que esté interesada. Denme un segundito. No sé si se alcanzan a ver. Bueno. Sí, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Muy bien. Observen esto, bueno, además de que tiene un diseño muy infantil, muy como para niños, pero estaba yo revisándola y quitando esta parte más lúdica y de bonito diseño que hicieron nuestros amigos de evaluaciondocente.mx. Observen esto, la ficha descriptiva, primero tiene un elemento que, vamos a verlo por partes, pues sí, obviamente, los datos generales de los niños, datos generales como una ficha de identificación, y después tiene algunos elementos del cotidiano, lo que tuvieron que rescatar de sus cuadernos de notas, de su observación del conocimiento diario de su grupo, del perfil grupal que cada quien tiene, ¿no? Que sí, participación en clase, actitud hacia el aprendizaje, interacción con los compañeros, organización y responsabilidad, creatividad, tomas de iniciativas, adaptabilidad, vaya, conceptos que son del cotidiano. Y bueno, lo tienen en forma de una pequeña escala estimativa, donde, pues con una escala, me imagino, de 1 a 5, se va marcando para cada niño, para cada niña, en qué nivel se encuentra de estos elementos descriptivos. Bueno, un espacio amplio como para redactar con fortalezas y áreas de oportunidad. Esto es totalmente cualitativo, esto es de la inspiración del docente. Aquí es donde, pues, ¿qué tanto sabes de ese niño, de esa niña? ¿Qué tanto observaste? Y es lo que vas a poner. No se vale inventar. No se vale repetir, ahora sí que copy-paste, ¿no? Tener ese detalle con ellos. Yo sé que es muy laborioso, muy laborioso. No quiero pensar cómo acabamos después de hacer estas fichas, ya todo el mundo odiándolas. Y si tienen razón, son agobiantes, pero finalmente es lo único que se llevan, por ejemplo, en este caso los de preescolar, ¿sí? Los de primaria y secundaria. Ok, vamos ahora con algo bien importante que a lo mejor muchos no consideramos, pero ya vieron que lo leí directamente del acuerdo de evaluación y es cómo han avanzado en el perfil de egreso. Si yo entiendo que el perfil de egreso es un compromiso social, es una promesa que está haciendo el sistema educativo con la sociedad mexicana, es algo que se le está ofreciendo. Cualquier madre de familia, maestras, maestros que entra a la página de SEP, se encuentra con el perfil de egreso y su pregunta es, o sea que cuando egrese mi hijo, no sé, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, va a llevar estas características porque la escuela lo va a trabajar y lo va a construir para mi hijo, para mi, ¿sí? Para mi familiar. El que va a egresar de la educación básica, ¿de verdad va a llevar esos 10 rasgos en su pensar, en su sentir, en su estructura cognitiva, pues en su estructura emocional? ¿Lo va a llevar? ¿Es una promesa? Porque maestras, maestros, nomás hay que leer los rasgos y uno se enamora de ellos. Yo digo, ¿dónde firmo? Me encanta que así salgan estos egresados, ¿no? Nada más hay que leerlos. Y entonces, lo que hicieron nuestros amigos diseñadores de esta pequeña herramienta o de esta ficha es que el rasgo en general, por ejemplo, voy a señalar este que está en morado, voy a proceder a leerlo, ¿sí? Lo hicieron en indicadores o ítems de evaluación. El primero dice, reconocen que son ciudadanos y ciudadanas que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva
así como a vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellos mismos y a ellas mismas, así como con su comunidad. Esto es un rasgo aspiracional, es un anhelo que la educación básica le genera a los niños y por supuesto a la sociedad y por supuesto a las familias. Me genera expectativas. Ahora bien, en este ciclo escolar, en este rasgo, ¿qué tanto le avanzó mi alumno? ¿Qué tanto yo promoví? ¿Qué tanto yo ofrecí caldo de cultivo para que se vea un avance en esto? ¿Sí? Y entonces dice, por ejemplo, ítems, ejerce sus derechos y responsabilidades como ciudadano. Bueno, aquí no sería como ciudadano, aún no son ciudadanos, pero ¿qué tanto se ha construido de eso? Desarrollan actitudes que promueven una vida en una sociedad diversa e inclusiva. Demuestra un compromiso con el bienestar común y el respeto a las normas. Ok, obviamente esto es subjetivo, esto es a mi parecer. Por eso esta herramienta se llama escala estimativa, porque estoy estimando, ¿sí? De cada rasgo se están generando ítems o indicadores, también se le llaman criterios, y se marca cuál sería el desempeño de manera muy subjetiva, muy estimativa, cuál sería el avance de los niños, niñas, en este rasgo o en cualquiera de los 10. Aparece cada uno de los 10 rasgos. Dice aquí, por ejemplo, desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial. Conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. Para que un niño construya eso como parte de sí mismo, ¿qué se necesita? Definitivamente no es el paradigma temático. Para llegar a estos niveles, vamos a decirlo técnicamente, a estos niveles de taxonomía, en estos verbos, si estoy dando una explicación muy metodológica, pues mi didáctica tiene que ser en la misma proporción, una didáctica también de alto calado, de alta investidura. Y sí, los proyectos tendrían que ser la respuesta, proyectos de esos altos niveles. Un proyecto debe dejar marcado positivamente a los que participaron en él. Y tenemos cantidad impresionante de proyectos que realizaron en el año y que los niños cuando evalúan o se autoevalúan, los impactó, o sea, impactó lo que vivieron. Más bien la vivencia es lo que los impacta, aprendizajes de alto calado. Entonces, por eso no suena descabellado que si de verdad trabajaron en proyectos colaborativos, donde hubo vivencias, donde hubo escenas a lo mejor hasta dramáticas, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos una encrucijada, ¿cómo lo haremos? Pues te lleva a aprendizajes de este calado, de este nivel taxonómico, ¿sí? Espero que les sea interesante. Aquí está, pues estos son los otros rasgos del perfil de egreso. Y con esto termina la ficha. Esta última parte ya se refiere a, ahora sí, más a lo curricular, más a lo disciplinar, los campos formativos. En rojo está la finalidad y aquí hay descripciones del avance por campos formativos. ¿Ok? Finalidad, los campos formativos están por color y se escribe de manera narrativa los avances, ¿ok? Aquí está. Del humano a lo comunitario. Por aquí vienen los de ética, naturaleza y sociedades. El campo formativo de lenguajes. Bueno, lo dejo a su consideración. Quiero sus opiniones. Aquí lo tienen. Y dando los debidos créditos al diseño y a
a la estructura que nos comparten nuestros amigos de evaluaciondocente.mx, pues yo los dejo a su consideración. Me parecieron, desde el punto de vista de los investigadores que estamos aquí en CIESI, su servidora en específico, que nos dedicamos a la búsqueda de formatos acordes a lo que nos está pidiendo el nuevo acuerdo, pues dejo a su consideración. Preguntas, maestras, maestros, estamos terminando en tiempo y forma, como debe de ser. Dejo de compartir, bueno, pues para las últimas preguntas y cuestionamientos en el pulso de la educación y pues decirles que en el siguiente episodio, el siguiente lunes, vamos a trabajar también sobre el cierre, pero de los programas de mejora continua. ¿Cómo se hará esa valoración? ¿Cómo se hará? Yo cierro momentáneamente este ciclo, pero dejo pendiente para, al iniciar el siguiente ciclo escolar, cómo estoy dejando el programa de mejora continua, cómo lo vamos a ir perfeccionando, cómo lo vamos a retomar. Bueno, pues el próximo lunes vamos a hablar de él con un compañero de CIESI, con un colaborador, parte ya de nuestro equipo, que es el maestro Iván, ¿verdad? Iván Martínez Juárez. Así que queda la expectativa, no se lo vayan a perder. Pues Gonzalo, no sé si hay preguntas, vamos a ver qué nos dicen los maestros y maestras esta noche. Le agradecen mucho, doctora, su participación. Y bueno, llegamos al estado de Aguascalientes, al estado de Quintana Roo, al estado de Morelos, a Baja California y Morelos, ya le había comentado. Así es que 22 estados dignamente representados por nuestra audiencia, doctora Patti. Muchas gracias a todos. Qué lindos maestros, pues de verdad un gusto que de toda la República se conecten. Estoy detectando una pregunta muy interesante. Dice Tere Arismendi, disculpe, de acuerdo a los referentes de evaluación, ¿cómo se deben redactar las evaluaciones en nivel preescolar? Tere, tal como lo dice el acuerdo, en preescolar son redactar informes, o sea, redactar recomendaciones y las observaciones que tuviste de sus avances por campo formativo. Solo te van a pedir un informe cualitativo, prácticamente es anecdótico, de cómo observaste a cada menor respecto a los campos formativos, sus actitudes, su curiosidad, su no curiosidad, su nivel de participación, pero también haciendo referencia al perfil de egreso. En el perfil de egreso, por ejemplo, habla de prácticas más democráticas y tú tendrías que reportar en ese tenor, bueno, a lo mejor el niño avanzó del egocentrismo natural de los preescolares, que sabemos que eso es típico de los preescolares, un pensamiento egocéntrico, conductas bien egocéntricas, y que a través de tus proyectos, a través de tu cotidiano, hayan logrado, no sé, a lo mejor compartir su material, ¿no? Que es una muestra del egocentrismo. No comparten nada, son muy, muy egoístas a veces, pero que tú, gracias a estas intervenciones pedagógicas tuyas, van caminando en materia de ese rasgo del perfil de egreso que habla de prácticas más democráticas, más colaborativas, y que tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor Luisito mostró avances hacia estas prácticas más colaborativas como cuando llegó, ¿no? Ahí hay un avance de aprendizaje. Aprendió a ser más participativo o más colaborativo. Eso queda en el informe. Eso queda porque en preescolar pues no hay evaluaciones de otro tipo, ¿sí? Más o menos así quedaría. Espero haber respondido tu pregunta. Ok. Pues llegamos también a el estado 23, Campeche, y el estado 24, Tlaxcala. 24 estados presentes en el pulso de la educación en esta noche, con la que iniciamos el séptimo mes del año. Doctora Patti, déjeme enviarle un cordial saludo a la maestra Elida Chargoy. Fue una maestra de que estuvieron con usted en el desayuno pedagógico, una digna representante de las maestras comprometidas con la educación de nuestro país. Un gran abrazo a la maestra Elida Chargoy. La maestra Ceci Díaz Ibarra nos está viendo también desde el sur, desde Toluca, la maestra Ivette Posada, y desde Morelia la maestra Maggie Sale también nos están viendo. Un saludo Ay, a todas sí. ellas. También mi amiga Alicia Neri, ya la vi que está viendo el programa, qué linda. Ok. Pues llegamos a los 300 participantes en esta edición, la número 117, doctora, y con la satisfacción del deber cumplido, pues nos despedimos de todos nuestros queridos amigas y amigos que compartieron
el pulso, el primer programa del Pulso de la Educación del mes de julio. Pues, doctora Patti, que tenga usted muy buena noche. Muchísimas gracias por su participación y nos veremos la siguiente semana, el próximo 8 de julio. Que tengan muy Así buen es. descanso para todos. Buen descanso para todas y todos. Todas las preguntas las respondemos, ¿eh? No piensen que no. Y nos vemos el próximo lunes, programa de mejora continua. ¿Qué pasa con ellos? Aquí nos vemos, maestros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Esta fue una edición más de El Pulso de la Educación. El programa del CSI para los maestros de México. Síguenos y comparte con nosotros este espacio académico que no te puedes perder. Les esperamos el próximo lunes con otro interesante y apasionante tema de la educación.